Bajo la lluvia, un desconocido se arrodilló frente a una mujer sencilla con un pedido bastante raro. Lo que iba a durar 5 minutos se volvió algo que nadie podía controlar. Se dijeron mentiras, se escondieron verdades, y el amor nació donde nadie lo hubiera imaginado. Pero cuando el corazón está de por medio, hasta una actuación se puede volver la vuelta más cañona de la vida. Antes de escuchar esta historia que te va a dejar con la boca abierta, suscríbete al canal para más relatos de amor que rompen todas las reglas. La tormenta caía fuerte sobre los puestos improvisados del mercado cuando él apareció, empapado, jadeante y con la desesperación grabada en los ojos. Las gotas de lluvia escurrían por su traje caro, manchando la tela fina que probablemente costaba más que la renta de muchas familias alrededor. Frente al puesto de frutas, se arrodilló sin dudar, sosteniendo una pequeña caja y ofreciendo dinero a cambio de algo inesperado. «Por favor». Su voz temblaba tanto como sus manos mojadas. «Necesito una novia. O mejor dicho, alguien que finja ser una. Por solo 5 minutos». Lupita detuvo su tarea de acomodar las naranjas y miró a aquel hombre con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sus manos todavía estaban manchadas del jugo de las frutas que acababa de pelar para una clienta, y sus zapatos empapados hacían ruido con cada movimiento sobre el suelo mojado del mercado. Nunca había visto nada parecido en sus 26 años de vida. «¿Está bien, señor?», preguntó limpiándose las manos en el delantal descolorido. «Tal vez sería mejor buscar un hospital o...» «No, no», la interrumpió levantándose rápidamente y casi tropezando con sus propias piernas. «Sé que parece una locura, pero necesito tu ayuda. Son solo 5 minutos. Tengo una reunión, una situación, y necesito aparecer acompañado». Lupita miró alrededor. La lluvia había ahuyentado a la mayoría de los clientes, y solo algunos vendedores permanecían en sus puestos, tratando de proteger sus mercancías con lonas y plásticos. Su celular vibró en el bolsillo. Seguramente era Sofía, su hermana menor, preguntando si lograría llegar a casa a tiempo para la cena. La misma Sofía que estaba en el último año de la carrera de medicina, sostenida con mucho sacrificio por el trabajo en el mercado. «¿Cuánto?». La pregunta salió antes de que pudiera pensarlo mejor. El hombre abrió la pequeña caja que sostenía, revelando una cantidad de dinero que hizo que los ojos de Lupita se abrieran como platos. Era más de lo que ganaba en un mes entero vendiendo frutas. «Es solo fingir por 5 minutos», repitió con la voz más firme ahora. «No necesitas hablar mucho, solo estar ahí, a mi lado». Lupita pensó en su hermana, en las facturas, sobre la mesita de la cocina, en las compras que estaban por vencer a fin de mes. Pensó también en las madrugadas despertando para ir a la central de abastos a comprar las frutas, en el peso de las cajas en la espalda, en las manos callosas que ya no podía disimular con crema hidratante barata. «Si me humillan», dijo finalmente levantando la barbilla con dignidad, «me iré inmediatamente». Sin mirar atrás. «De acuerdo», respondió él extendiendo la mano. «Soy Alejandro. Alejandro Velasco». «Lupita». Ella estrechó la mano mojada de él. «Lupita Hernández». 15 minutos después, Lupita se encontraba en el asiento, de cuero de un auto importado, tratando de no dejar que su ropa mojada manchara la tapicería. Alejandro conducía en silencio, con los dedos tamborileando nerviosamente en el volante, mientras atravesaban barrios cada vez más elegantes de la ciudad. «¿Puedo saber al menos qué estoy fingiendo?», preguntó Lupita observando las mansiones que pasaban por la ventana. «Es complicado», Alejandro suspiró. «Mi familia tiene ciertas expectativas. Siempre las han tenido. Y hoy esperaban que yo apareciera con alguien especial». «¿Y dónde está esa persona especial?». «No existe». La respuesta llegó baja, casi un susurro. «Nunca existió. Al menos no como ellos quieren». Lupita notó la tensión en su voz, la manera en que sus hombros se curvaban ligeramente. Había algo más en aquella historia, algo que él no estaba contando. Pero 5 minutos, se recordó. Eran solo 5.
Minutos. El coche se detuvo frente a una mansión imponente, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro de la entrada circular. Incluso con la lluvia, Lupita podía ver la elegancia del lugar a través de las rejas de hierro forjado. Luces doradas iluminaban las ventanas y el sonido de música clásica escapaba por las puertas entreabiertas. Pensé que sería una pequeña reunión, murmuró Lupita, observando los diversos coches de lujo estacionados en la entrada. Es pequeña. Alejandro tragó saliva. Para los estándares de mi familia, corrieron bajo la lluvia hasta la entrada principal, donde un portero uniformado los recibió con paraguas y toallas. Lupita se sintió fuera de lugar inmediatamente. Su vestido sencillo, que había elegido, apresuradamente pensando en una reunión pequeña, parecía aún más inadecuado bajo la luz de las arañas de cristal del vestíbulo. «Alejandro», una voz femenina resonó en el ambiente. «Por fin llegaste». Una mujer elegante, de aproximadamente 50 años, se acercó a ellos con una sonrisa radiante. Su cabello estaba perfectamente arreglado y sus joyas brillaban discretamente bajo la luz suave. Lupita reconoció inmediatamente el tipo de persona que solo había visto en revistas de sociedad. «Mamá». Alejandro besó la mejilla de la mujer. «Esta es Lupita. Lupita, mi madre. Margarita Velasco. Qué placer conocerte, querida». Margarita extendió la mano con elegancia, pero Lupita notó la mirada evaluativa que recorrió su aspecto de arriba a abajo en cuestión de segundos. «Alejandro no me contó que eras tan natural». Lupita estrechó la mano ofrecida, tratando de no intimidarse por el tono ligeramente condescendiente de la mujer. «El placer es mío, señora Velasco», respondió con sencillez. «Vengan». Margarita hizo un gesto para que la siguieran. Todos están ansiosos por conocer a la novia de Alejandro. Mientras caminaban por los pasillos decorados con cuadros caros y muebles antiguos, Lupita susurró a Alejandro. «¿Novia? Dijiste 5 minutos de fingimiento, no una actuación completa». Lo sé», susurró él a su vez, pareciendo aún más nervioso. «Pero ahora no podemos echarnos atrás. Por favor, solo un poco más. Te explico después». Entraron en un salón amplio, donde cerca de 40 personas conversaban en pequeños grupos. Damas con vestidos caros y joyas relucientes, hombres con corbata discutiendo negocios, meseros uniformados circulando con bandejas de cristal repletas de canapés sofisticados y copas de champán. El contraste con el mundo de Lupita no podía ser mayor. «Queridos míos», Margarita dio unas palmadas delicadamente, llamando la atención de todos. «Me gustaría presentarles a la novia de Alejandro, Lupita Hernández». Un silencio incómodo se apoderó del ambiente por unos segundos. Lupita sintió docenas de miradas curiosas y juzgadoras volverse hacia ella. Su instinto fue encogerse, buscar una salida, pero algo dentro de ella se rebeló contra esa sensación de inadecuación. «Hola», dijo con voz firme, levantando ligeramente la barbilla. «Es un placer conocerlos a todos». «¿Y a qué te dedicas, querida?», preguntó una señora de cabello gris, con un tono que sugería poco interés genuino en la respuesta. Lupita respiró profundo. Podía mentir, inventar una profesión que sonara más adecuada para ese ambiente o... «Trabajo con frutas», respondió honestamente. «Tengo un puesto en el mercado del barrio San Judas. Me levanto todos los días a las 4 de la mañana para ir a la central de abastos a comprar las mejores frutas para mis clientes». El silencio volvió, pero esta vez parecía diferente. Menos juzgador, más sorprendido. «Qué interesante», comentó un hombre de barba gris. «¿Y cómo se conocieron?». Lupita miró a Alejandro, que parecía paralizado. Podría inventar una historia romántica, algo que sonara verosímil, pero decidió mantener la honestidad. «Hoy», respondió simplemente. «Nos conocimos hoy mismo, en realidad. Alejandro apareció en mi puesto durante la tormenta y me pidió un favor». «¿Un favor?». La curiosidad era evidente en la voz de Margarita. «Necesitaba a alguien para acompañarlo aquí. Yo necesitaba el dinero». Lupita se encogió de hombros. «Fue un acuerdo justo y honesto». Alejandro.
Cerró los ojos por un momento, seguramente esperando que aquella confesión causara un escándalo. Pero para sorpresa de todos, incluso de él, algunas personas comenzaron a sonreír. No sonrisas de burla, sino de admiración. «Qué refrescante», comentó una mujer más joven, acercándose a ellos. «Hace tanto tiempo que no escucho a alguien siendo tan directa y honesta en este tipo de evento». «Concuerdo completamente», dijo el hombre de barba gris. «Sabes, Lupita, tengo una cadena de supermercados y siempre he tenido dificultad para encontrar proveedores que realmente se preocupen por la calidad de los productos. ¿Dijiste que eliges personalmente tus frutas?». Y así, para completa sorpresa de Lupita, se encontró en el centro de una conversación interesante sobre agricultura, pequeños negocios y la importancia del comercio local. Sus manos callosas, que había intentado esconder al principio de la noche, ahora gesticulaban animadamente mientras explicaba cómo elegir una piña madura o por qué las naranjas de su proveedor eran especiales. Alejandro observaba todo con una expresión que mezclaba alivio y algo más, algo que no podía nombrar todavía. Había algo en Lupita que cautivaba a las personas, una autenticidad que era rara en aquel mundo de apariencias. «Lupita», una voz grave interrumpió la conversación. Todos se volvieron hacia un hombre anciano que se acercaba con pasos lentos pero firmes. Alejandro se tensó inmediatamente. «Abuelo», dijo con voz tensa, «esta debe ser la joven de quien he oído hablar». El patriarca de la familia Velasco extendió la mano a Lupita con una sonrisa gentil. «Francisco Velasco, es un placer conocerte». «Igualmente, señor Velasco», Lupita respondió impresionada por la amabilidad del hombre. «Cuéntame sobre tu trabajo, querida. Siempre he tenido admiración por las personas que construyen sus propios caminos». Mientras Lupita conversaba con el abuelo de Alejandro, relatando no solo sobre el mercado, sino sobre cómo sostenía los estudios de su hermana y sus sueños de expandir el pequeño negocio, no se dio cuenta de la mirada atenta que el anciano dirigía a su nieto. Ni vio cuando se alejó por unos minutos para hacer una llamada rápida. Los 5 minutos prometidos se habían convertido en 1 hora, y Lupita estaba disfrutando genuinamente de las conversaciones. Había descubierto que detrás de las apariencias sofisticadas, muchas de aquellas personas tenían historias interesantes y opiniones sorprendentemente abiertas. Fue cuando don Francisco Velasco dio unas palmadas y pidió la atención de todos, que la situación tomó un rumbo completamente inesperado. «Mis queridos amigos y familiares», su voz resonó en el salón. «Esta noche marca un momento especial para nuestra familia. Me gustaría anunciar oficialmente que Lupita Hernández será presentada como la futura esposa de mi nieto Alejandro en la próxima gala benéfica de la Fundación Velasco». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita sintió que la sangre se le helaba en las venas, y Alejandro se puso pálido como la pared detrás de él. «Abuelo», Alejandro comenzó, pero el anciano levantó la mano. «La boda será anunciada oficialmente el próximo mes», continuó don Francisco, ignorando la mirada desesperada de su nieto. «Estoy seguro de que Lupita será una adición maravillosa a nuestra familia». Lupita miró a Alejandro, que parecía estar al borde de un colapso nervioso. Lo que había comenzado como 5 minutos de fingimiento se había transformado en algo mucho mayor y más complicado de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Y mientras los invitados se acercaban para felicitarlos, Lupita tuvo un solo pensamiento. ¿Cómo diablos iban a salir de aquella situación? Alejandro consiguió arrastrar a Lupita a una terraza lateral de la mansión, tan pronto como la multitud de invitados comenzó a dispersarse tras el bombástico anuncio del abuelo. La lluvia había parado, pero el aire todavía llevaba el olor a tierra mojada y la tensión entre ellos era palpable. «Te juro que esto no estaba en el plan». Él se pasó las manos por el cabello, desarreglando completamente el peinado. «Impecable. Mi abuelo nunca había hecho algo así antes. Nunca». Lupita se apoyó en la barandilla de mármol, tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos minutos. Su mente todavía estaba dando vueltas con las felicitaciones,
los abrazos, los comentarios sobre vestidos de novia y luna de miel. Alejandro, su voz salió más calmada de lo que se sentía. Necesitas explicarme exactamente qué está pasando aquí. Y no me vengas con esa historia de es complicado. Después de lo que tu abuelo acaba de anunciar, merezco la verdad completa. Él se recostó en la pared, cerrando los ojos por un momento antes de empezar a hablar. Mi familia. Tiene una empresa, Velasco Holdings. Mi abuelo la construyó desde cero, mi padre expandió los negocios y yo debería ser el siguiente en la línea de sucesión. Pero hay una condición. ¿Qué condición? Necesito estar casado antes de los 30 años. Es una tradición familiar, una creencia de mi abuelo de que los hombres casados son más responsables, más comprometidos con la familia y los negocios. Alejandro rió amargamente. Cumplo 30 años en 2 meses. Lupita sintió un frío en el estómago. ¿Y no tienes novia porque nunca logré conectarme de verdad con nadie de mi círculo social? Todas las mujeres que mis padres presentaban estaban más interesadas en el apellido Velasco que en mí. Él la miró. Hasta esta tarde estaba pensando en renunciar a todo, a la empresa, a la familia, a toda esta presión. ¿Y qué cambió? Tú. La respuesta vino tan simple y directa que Lupita sintió que su corazón se aceleraba. La manera en que hablaste con la gente allí dentro, cómo fuiste genuina incluso estando claramente fuera de tu zona de confort. Mi abuelo quedó impresionado. Nunca había demostrado una aprobación tan abierta por alguien que yo trajera aquí. Lupita sacudió la cabeza tratando de mantener la razón. Alejandro, esto es una locura. No me conoces, yo no te conozco. ¿Quieres que finja ser tu novia por 2 meses enteros? No finjas. Él se acercó con los ojos súbitamente intensos. Dame una oportunidad. 2 semanas. Solo 2 semanas para conocernos de verdad. Si al final de ese tiempo decides que no quieres continuar, yo asumo toda la responsabilidad con mi familia. Diré que fui yo quien terminó la relación. ¿Y si acepto quedarme estas 2 semanas y después decido continuar? La pregunta salió antes de que pudiera censurarse. Alejandro sonrió por primera vez desde que se habían conocido. Entonces tal vez hayamos encontrado algo real en medio de toda esta actuación. Lupita miró hacia el jardín iluminado, pensando en la conversación que tendría que tener con Sofía cuando llegara a casa. ¿Cómo le explicaría a su hermana que se había involucrado en una situación tan surrealista? ¿Cuál sería exactamente el acuerdo?, preguntó finalmente. ¿Seguirías trabajando en el mercado normalmente? Yo no interferiría en tu vida, pero los fines de semana tendríamos algunos compromisos sociales juntos, eventos de la familia, la gala benéfica, algunas apariciones públicas para mantener las apariencias. ¿Y financieramente? Recibirías un valor mensual por los inconvenientes, suficiente para que no tuvieras que preocuparte por las cuentas durante ese periodo. Hizo una pausa. Y si decidimos continuar después de las 2 semanas, hablaremos sobre un arreglo más permanente. Lupita respiró profundo. Era demasiado tentador para ser verdad. Pagaría todas las deudas. Podría ayudar a Sofía con más tranquilidad. Tal vez hasta invertir en la expansión del puesto de frutas. ¿Puedo pensarlo hasta mañana? Claro. Alejandro pareció aliviado de que ella no hubiera rechazado inmediatamente. Pero Lupita, hay algo que necesitas saber. Ella lo miró expectante. Existe una persona con quien mi familia siempre esperó que me casara. Catalina Mendoza. Nuestras familias son cercanas desde hace generaciones. Ella no va a estar nada contenta con esta situación. ¿Es tu exnovia? No exactamente. Alejandro pareció incómodo. Nunca tuvimos una relación oficial, pero había una expectativa implícita de que terminaríamos juntos. Una especie de arreglo social no declarado. Lupita sintió una punzada de algo que no quería nombrar. ¿Celos? No tenía sentido sentir celos de alguien que había conocido hacía pocas horas. ¿Y cómo va a reaccionar al saber del anuncio? ¿Se de tu abuelo? Probablemente no muy bien, Alejandro admitió. Catalina no es el tipo de persona que acepta contrariedades fácilmente. En ese momento,
La puerta de la terraza se abrió y Margarita apareció, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Perdón por interrumpir este momento íntimo, pero Lupita, querida, estaba pensando, quizás te gustaría ir de compras conmigo mañana. Después de todo, necesitarás un guardarropa adecuado para los eventos que están por venir. Lupita sintió la oferta como un insulto velado a su ropa sencilla, pero mantuvo la compostura. Es muy amable de su parte, señora Velasco, pero yo sí, insisto. Margarita la cortó delicadamente. Será mi regalo de bienvenida a la familia. No acepto un no como respuesta. Después de que Margarita se retirara, Alejandro se acercó a Lupita. Mi madre puede parecer un poco controladora a veces, pero tiene buen corazón. Claramente no aprueba la elección de tu abuelo, observó Lupita. Mi madre siempre tuvo sus propios planes para mí, pero la última palabra siempre fue de mi abuelo, y él parece haberse decidido. Fueron interrumpidos nuevamente, esta vez por don Francisco Velasco, que se acercó con pasos lentos pero determinados. Lupita, querida, ¿puedo robarte unos minutos? El patriarca sonrió cálidamente. Alejandro, ¿nos disculpas? Alejandro dudó, pero acabó alejándose, dejando a Lupita sola con el hombre más poderoso de aquella familia. Siéntate, por favor. Don Francisco indicó un sillón de mimbre en la terraza. Quiero que sepas que el anuncio que hice allá dentro no fue impulsivo. Lupita lo miró sorprendida. ¿No lo fue? Tengo 82 años, querida. Construí un imperio observando a las personas, estudiando caracteres, tomando decisiones basadas en instinto y experiencia. Se sentó en el sillón junto a ella. En pocos minutos de conversación, vi en ti cualidades que busqué durante años en las personas que mi nieto trajo a casa. ¿Qué cualidades? Autenticidad, valentía, la capacidad de mantenerte firme, incluso cuando te sientes fuera de lugar. Don Francisco sonrió. Y principalmente, la habilidad de hacer que mi nieto se relaje por primera vez en años. Lupita quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. Señor Velasco, necesito ser honesta con usted. Alejandro y yo nos conocimos hoy. Literalmente hoy. Todo esto está sucediendo muy rápido. Las mejores decisiones de mi vida fueron tomadas rápidamente, respondió él. Cuando conocí a mi esposa, supe en 5 minutos que me casaría con ella. 45 años de matrimonio me probaron que tenía razón. Pero, ¿y si no soy la persona correcta para Alejandro? ¿Y si todo esto es un gran error? Don Francisco estudió su rostro por un largo momento. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? ¿Cuál es tu mayor sueño, Lupita? La pregunta la tomó desprevenida. Yo quiero ver a mi hermana graduada en medicina. Quiero expandir mi negocio. Tal vez abrir una tienda de productos naturales. Quiero tener estabilidad financiera sin tener que despertar a las 4 de la mañana todos los días. Hizo una pausa. Y quiero encontrar a alguien que me ame por lo que soy, no por lo que puedo llegar a ser. ¿Y crees que Alejandro podría ser esa persona? Lupita pensó en la manera en que él la había mirado durante las conversaciones con los invitados, en la admiración genuina en sus ojos cuando ella hablaba sobre su trabajo. No lo sé, respondió, honestamente, pero tal vez valga la pena descubrirlo. Don Francisco se levantó dando una palmadita en el hombro de ella. Esa es la respuesta que esperaba oír. Tómate el tiempo que necesites para decidir, querida. Pero debes saber que independientemente de lo que pase con Alejandro, siempre tendrás mi respeto y apoyo. Cuando el patriarca se retiró, Lupita quedó sola en la terraza, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Su vida había cambiado completamente en cuestión de horas, y todavía estaba tratando de procesarlo todo. Alejandro regresó algunos minutos después, trayendo 2 tazas de café. ¿Mi abuelo fue muy duro contigo? En realidad, fue muy amable. Lupita aceptó la taza con agradecimiento. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Por qué realmente quieres que esto funcione? Y no me digas que es solo por la empresa. Hay algo más, ¿no es así? Alejandro tardó en responder, como si estuviera organizando sus pensamientos. ¿Quieres saber la verdad? Por primera vez en mi vida sentí que alguien me veía realmente. No el heredero de los Velasco, no el hombre rico, no el partido, ideal, solo
Yo. Y eso ocurrió porque tú no tenías nada que ganar impresionándome. Fuiste genuina desde el primer momento. Lupita sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. ¿Y crees que 2 semanas son suficientes para descubrir si esto puede convertirse en algo real? No lo sé, admitió él. Pero sé que quiero intentarlo. La pregunta es, ¿tú también quieres? Lupita lo miró, realmente lo miró. Vio más allá del traje caro y del corte de pelo impecable. Vio vulnerabilidad, esperanza y una sinceridad que no esperaba encontrar en aquel mundo de apariencias. «Dame hasta mañana por la noche», dijo finalmente. «Necesito hablar con mi hermana. Ella es la única familia que tengo y esta decisión afecta su vida también». «Justo», Alejandro sonrió. «Puedo llevarte a casa». Durante el trayecto de regreso, conversaron más naturalmente. Alejandro le contó sobre su formación en administración, sus planes para modernizar algunos sectores de la empresa familiar, sus frustraciones con las expectativas constantes. Lupita habló sobre Sofía, sobre cómo había asumido la responsabilidad de cuidar a su hermana desde temprano, sobre sus sueños y miedos. Cuando se detuvieron frente al edificio sencillo donde Lupita vivía, ella dudó antes de bajar del coche. «Alejandro, si acepto esto y si sale mal, no será solo un corazón roto. Será toda una vida que tendré que reconstruir». «Lo entiendo», respondió él seriamente. «Y prometo que, pase lo que pase, no saldrás de esta situación en 1911. Peores condiciones de las que estabas antes». Lupita bajó del coche y saludó con la mano antes de entrar al edificio. Mientras subía las escaleras crujientes hasta el 3er piso, una única pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba a punto de cometer el mayor error de su vida o de encontrar la felicidad que siempre había buscado? Cuando abrió la puerta del apartamento, encontró a Sofía esperando en la sala con una expresión curiosa y preocupada. «Lupita, tardaste mucho más de lo esperado. ¿Cómo fue esa tal reunión?» Lupita miró a su hermana, respiró profundo y se preparó para la conversación más difícil de su vida. Sofía Hernández estaba inclinada sobre los libros de anatomía esparcidos en la pequeña mesa de la sala cuando escuchó la llave girando en la cerradura. A los 22 años tenía los mismos ojos castaños expresivos de su hermana mayor, pero donde Lupita cargaba el peso de las responsabilidades sobre sus hombros, Sofía aún mantenía la ligereza de la juventud y los sueños intactos. «Lupe», levantó la cabeza quitándose los lentes de lectura. «Pensé que habías olvidado que existía la casa. Son casi las 11 de la noche». Lupita cerró la puerta despacio, todavía procesando todo lo que había sucedido. ¿Cómo explicarle a Sofía que en pocas horas su vida había dado un vuelco? ¿Se ha completo? «Sophie, necesito hablar contigo, es importante». Algo en el tono de voz de su hermana hizo que Sofía cerrara los libros inmediatamente y le prestara toda su atención. «¿Pasó algo en el mercado? ¿Alguien te molestó?» «No es nada de eso». Lupita se sentó en el sofá gastado, jalando a Sofía para que se sentara a su lado. «¿Recuerdas que te dije que un hombre apareció en mi puesto hoy durante la tormenta? ¿El loco que quería una novia de alquiler por 5 minutos?» Sofía rió. «Lupe, no fuiste en serio, ¿verdad?» «Sí fui». La sonrisa desapareció del rostro de Sofía. «¿Estás bromeando?» «No estoy bromeando». Lupita respiró profundo. «Y no fueron 5 minutos, fueron 3 horas. Y ahora su abuelo anunció públicamente que somos novios». Sofía permaneció en silencio por un largo momento, procesando la información. «Lupe, empieza desde el principio, despacio, y no omitas nada». Durante la siguiente media hora, Lupita le contó todo. La desesperación de Alejandro en el mercado, la mansión, los invitados elegantes, la conversación con don Francisco Velasco, el anuncio inesperado, la propuesta de las 2 semanas. Sofía escuchaba sin interrumpir, pero sus expresiones variaban entre sorpresa, preocupación e incredulidad. «Déjame ver si entendí». Sofía finalmente habló cuando Lupita terminó. «Conociste a este hombre hace 8 horas. Te ofreció dinero para fingir ser su novia. Su abuelo anunció que van a casarse. Y ahora él quiere que finjas ser su novia por 2 semanas para ver si surge algo real».
Resumiendo, sí. Lupe, ¿te golpeaste la cabeza? Sofía se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro en la pequeña sala. Esto parece guión de telenovela mexicana. Sé que parece una locura. ¿Parece? Es una locura. Sofía se detuvo frente a su hermana. Lupe, no conoces a este hombre. No sabes nada de él, de su familia, de sus intenciones. ¿Y si es una estafa? ¿Y si es un psicópata? ¿Y si...? Sophie, para. Lupita tomó las manos de su hermana. Respira. Entiendo tu preocupación, pero no es así. ¿Cómo puedes estar segura? Lupita pensó en la pregunta. ¿Cómo? ¿Podía estar segura? No podía. Pero había algo en Alejandro, algo en la manera en que le hablaba, como la miraba que le hacía creer que era genuino. No puedo, admitió, pero puedo intentar descubrirlo. Sofía se sentó nuevamente, esta vez más cerca de su hermana. Lupe, durante toda nuestra vida, siempre fuiste la sensata, la responsable, la que tomaba decisiones prácticas y seguras. ¿Y de repente quieres embarcarte en una aventura loca con un completo desconocido? Tal vez sea exactamente por eso. ¿Qué quiero hacer esto? Lupita respondió sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Tal vez esté cansada de ser siempre sensata. Tal vez quiera por una vez en la vida hacer algo solo porque mi corazón me lo está diciendo. ¿Tu corazón? Sofía arqueó una ceja. Lupe, ¿te enamoraste de él? No sé, Lupita admitió, pero sé que sentí algo, algo que nunca sentí antes, y eso me asusta tanto como me emociona. Sofía permaneció en silencio por algunos minutos, estudiando el rostro de su hermana. Conocía a Lupita mejor que cualquier persona en el mundo, y podía ver que había algo diferente en ella, una chispa en los ojos que no estaba ahí por la mañana. ¿Cuánto dinero te ofreció? Preguntó finalmente. Cuando Lupita le dijo la cantidad, Sofía abrió los ojos como platos. Eso es más que tu salario de un año entero en el mercado. Lo sé. Con ese dinero podrías pagar todas nuestras deudas, pagar mis últimos 20 semestres de la universidad sin preocuparte, y todavía te sobraría para invertir en tu tienda de los sueños. También sé eso. Sofía se levantó nuevamente, pero esta vez fue hasta la ventana, mirando la calle concurrida allá abajo. Lupe, puedo ser honesta contigo. Siempre. Me siento culpable, todos los días. Viéndote despertar de madrugada, cargar peso, lidiar con clientes difíciles, ahorrar cada centavo para pagar mis estudios, Sofía se volvió hacia su hermana. Sacrificaste tu juventud, tus oportunidades, tus relaciones por mí. Y ahora aparece una oportunidad para que tengas algo solo para ti, y estoy aquí tratando de convencerte de que no arriesgues. Lupita se levantó y fue hasta su hermana, abrazándola. Sophie, nunca vi cuidar de ti como un sacrificio. Eres mi familia, mi responsabilidad, mi alegría. Todo lo que hice, lo hice por amor. Lo sé. Sofía le devolvió el abrazo. Pero tal vez sea hora de que también hagas algo por amor propio. Se quedaron abrazadas por algunos minutos, hasta que Sofía se apartó con una sonrisa traviesa. Entonces, ¿es guapo? Lupita rió sintiendo un inmenso alivio al ver que Sofía comenzaba a aceptar la situación. Muy guapo e inteligente, y vulnerable de una manera que no esperaba. Y rico, añadió Sofía con una sonrisa. Y rico. Lupita concordó riendo. Ok, entonces vamos a analizar esto de forma práctica. Sofía volvió al modo estudiante de medicina, organizando sus pensamientos. Riesgos. Puede ser un estafador, un loco o simplemente alguien que te va a usar y desechar. Beneficios. Dinero para resolver todos nuestros problemas financieros, experiencia de vivir en otro mundo y la posibilidad de encontrar el amor. Verdadero. Cuando lo pones así, parece que los beneficios superan los riesgos. Casi. Sofía hizo una pausa. Pero hay un riesgo que no mencionaste. ¿Cuál? El riesgo de que te enamores de verdad y él no corresponda. De que te acostumbres a ese mundo y después tengas que volver a este. De que descubras que todo no fue más que una fantasía. Y te quedes con el corazón roto. Lupita también había pensado en eso, pero no había verbalizado el miedo.
Es un riesgo que estoy dispuesta a correr, dijo finalmente. Sofía estudió el rostro de su hermana por un largo momento. Ok, entonces vamos a establecer algunas reglas. ¿Reglas? Primera regla. Mantienes contacto conmigo todos los días. Cualquier cosa extraña, cualquier situación que te haga sentir incómoda, me llamas inmediatamente. De acuerdo. Segunda regla. No cambias quién eres para encajar en su mundo. Si él no te acepta como eres, entonces no vale la pena. Estoy de acuerdo. Tercera regla. No tomas ninguna decisión definitiva sobre matrimonio o cualquier cosa seria sin hablar conmigo primero. Dos cabezas piensan mejor que una. ¿Hecho? Y cuarta regla. Sofía sonrió. Me lo presentas antes de tomar cualquier decisión final. Quiero mirarlo a los ojos y ver si es un hombre digno de mi hermana. Lupita rió y abrazó a Sofía nuevamente. Gracias, Sophie, por entender, por apoyarme, por estar siempre a mi lado. Siempre estaré, respondió Sofía. Pero Lupe, hay algo que debes considerar. ¿Qué? Si entras en ese mundo, aunque sea temporalmente, te convertirás en noticia. Los Velasco son una de las familias más ricas e influyentes de la ciudad. ¿Estás preparada para la exposición, para los comentarios, para la gente juzgando cada uno de tus movimientos? Lupita no había pensado en eso. Siempre había vivido en el anonimato, en la sencillez de la vida común. La idea de que su privacidad fuera invadida era aterradora. No sé si estoy preparada, admitió, pero tal vez sea algo con lo que aprenda a lidiar. Y hay otra cosa, Sofía continuó. Dijiste que hay una mujer con la que su familia siempre esperó que se casara. ¿Cómo va a reaccionar cuando sepa de ustedes? Alejandro mencionó que no va a estar feliz, pero no entró en detalles. Lupe, las mujeres despechadas pueden ser peligrosas, especialmente las mujeres ricas y poderosas. Debes estar preparada para posibles represalias. ¿Represalias? Lupita sintió un escalofrío en el estómago. Piénsalo bien. Si yo fuera una mujer rica, acostumbrada a tener todo lo que quiero y de repente apareciera una desconocida para robar al hombre que siempre consideré mío, no lo aceptaría en silencio. Lupita se sentó nuevamente, dándose cuenta de que la situación era aún más compleja de lo que había imaginado. Sophie, ¿crees que estoy cometiendo un error? Sofía se sentó junto a su hermana, tomando sus manos. Lupe, ya decidiste, ¿no es así? Tu pregunta no es si debes hacer esto, tu pregunta es si voy a apoyarte cuando lo hagas. Lupita sonrió, reconociendo que su hermana la conocía mejor que ella misma. Me conoces muy bien. Te conozco. Y sé que ya decidiste aceptar su propuesta. También sé que no tomarías esta decisión si no sintieras que vale la pena arriesgar. ¿Entonces me apoyas? Te apoyo. Pero con condiciones. Sofía apretó las manos de su hermana. Vas a esto con los ojos bien abiertos. Te vas a proteger. Vas a confiar en tu instinto. Y vas a recordar que, pase lo que pase, siempre tendrás un hogar aquí conmigo. Lupita sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Gracias, Sophie. No sé qué haría sin ti. Afortunadamente nunca lo descubrirás, Sofía sonrió. Ahora vamos a hablar de las cosas prácticas. Mañana vas a llamarlo y aceptar su propuesta. Después, haremos una investigación completa sobre la familia Velasco. Quiero saber todo sobre ellos antes de que te metas de cabeza en esta historia. Buena idea. Y vas a comprar un celular nuevo. Si vas a entrar en el mundo de la alta sociedad, necesitas estar siempre conectada. Y yo quiero poder localizarte en cualquier momento. Otro gasto que no está en el presupuesto. Lupe, en algunas horas vas a estar ganando más dinero del que has visto en tu vida. Creo que puedes invertir en un celular decente, Sofía. Río. Pasaron otra hora hablando sobre los detalles prácticos, los posibles escenarios, las estrategias para lidiar con situaciones difíciles. Cuando finalmente fueron a dormir, ya pasaba de la medianoche. Lupita se acostó en la cama, pero el sueño no llegó. Se quedó mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido y en todo lo que estaba por venir. En pocas horas,
llamaría a Alejandro y cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente viva, asustada, pero viva. Y eso, decidió, ya valía todo el riesgo. En la sala de al lado, Sofía también estaba despierta, hojeando sus libros de medicina, pero sin poder concentrarse. Estaba preocupada por su hermana, pero también esperanzada. Lupita merecía ser feliz. Merecía tener a alguien que la amara y cuidara de ella de la misma forma que ella siempre había cuidado de todos a su alrededor. Y si ese Alejandro era realmente un buen hombre, si realmente podía hacer feliz a Lupita, entonces Sofía le daría toda su bendición a esta historia loca. Después de todo, las mejores historias de amor siempre comenzaban de forma inesperada. A la mañana siguiente, Lupita despertó con el ruido familiar del despertador a las 5 de la mañana. Por un momento, quedó confundida, como si los eventos de la noche anterior hubieran sido solo un sueño muy vívido. Pero cuando miró el celular y vio el mensaje de Alejandro preguntando si había dormido bien, la realidad volvió con toda su fuerza. «Buenos días, Lupita. Espero que hayas podido descansar. Estaré esperando tu respuesta cuando estés lista. Sin presión. Alejandro». Sonrió involuntariamente. Incluso por mensaje, él conseguía ser amable y respetuoso. Se levantó y fue a la cocina a preparar el desayuno. Sofía ya estaba allí, todavía en pijama, pero completamente despierta, y con la laptop abierta sobre la mesa. «Buenos días, futura Cenicienta», dijo Sofía sin quitar los ojos de la pantalla. «Espero que estés preparada para una clase intensiva sobre los Velasco. ¿Ya despertaste investigando?» Lupita sirvió café para ambas. «No pude dormir bien, así que decidí usar el tiempo para investigar a tu nueva familia». Sofía giró la laptop para mostrar la pantalla. «Lupe, ¿sabes en qué familia te estás metiendo?» Lupita se sentó junto a su hermana y miró la pantalla. Había decenas de fotos de los Velasco en eventos sociales, artículos sobre la empresa, notas sobre la fortuna de la familia. Velasco Holdings tiene una facturación anual de más de 2.000 millones de pesos. Sofía leyó la información. Tienen negocios en construcción civil, agronegocios, tecnología y medios. Don Francisco Velasco, el patriarca, tiene 82 años y es considerado uno de los hombres más influyentes del país. ¿Influyentes en qué sentido? En el sentido de almuerza con presidentes y sus decisiones afectan la economía. A nacional. Sofía hizo clic en otra pestaña. Y mira esto. Alejandro Velasco, 30 años en 2 meses, graduado en Administración por el ITAM, MBA en Harvard, nunca se casó, nunca tuvo relaciones públicas duraderas. Lupita estudió la foto de Alejandro en un artículo sobre jóvenes empresarios. Estaba serio, formal, muy diferente del hombre vulnerable que había conocido la noche anterior. «Hay más», Sofía continuó. «Catalina Mendoza, la tal rival. Familia también tradicional, graduada en Derecho, trabaja en el despacho de abogados de su propia familia. Y mira qué interesante, hay varias fotos de ella en eventos sociales con Alejandro a lo largo de los años». Lupita sintió otra vez esa punzada de celos al ver las fotos. Catalina era exactamente lo que se esperaría de una heredera, elegante, sofisticada, con el tipo de belleza pulida que venía de generaciones de buena genética y cuidados caros. «Hacen una bella pareja», comentó, tratando de sonar casual. «Hacían», Sofía corrigió, «porque ahora quien va a estar a su lado eres tú». Lupita respiró profundo y tomó su celular. «Voy a llamarlo». «¿Ahora?» Sofía miró el reloj. Son las 6 de la mañana. Si realmente quiere esto, contestará independientemente de la hora. Lupita marcó el número que Alejandro le había dejado. Él atendió al segundo tono. «¿Lupita? ¿Está todo bien?» «Todo está». «Bien, perdón por llamar tan temprano, pero necesito saber, ¿la propuesta sigue en pie?» Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Estás aceptando?» «Estoy aceptando». Lupita sintió que su corazón se aceleraba. «Con algunas condiciones. Dime, es primera. Mantengo mi trabajo en el mercado.
No voy a fingir ser alguien que no soy. De acuerdo. Segunda, tú necesitas conocer a mi hermana antes de que yo tome cualquier decisión definitiva. Claro, cuando quieras. Tercera, si en cualquier momento me siento irrespetada o incómoda, tengo el derecho de salir sin explicaciones. Absolutamente. Y última, quiero transparencia total. Nada de sorpresas como anoche. Si hay algo que necesito saber sobre tu familia, tus ex relaciones, tus enemigos, quiero saberlo ahora. Alejandro hizo una pausa antes de responder. ¿Puede ser en persona? Hay algunas cosas que prefiero no discutir por teléfono. ¿Cuándo? ¿Puedo recogerte después de tu trabajo hoy? Podemos cenar y hablar con calma. Lupita miró a Sofía, que hacía señales de aprobación. Está bien. Termino en el mercado a las 5. Perfecto. ¿Lupita? ¿Sí? Gracias por darme esta oportunidad. Después de colgar, Lupita se sintió extrañamente calmada. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Entonces es eso. Sofía cerró la laptop. Estás oficialmente comprometida con un multimillonario. Técnicamente todavía no estoy comprometida. Estoy en periodo de prueba. Lupita rió nerviosamente. Aún así, necesitas estar preparada. Esta noche, cuando salgas con él, ya puede haber fotógrafos. A partir de ahora, eres una figura pública. Lupita no había pensado en eso. La idea de tener su foto en revistas de chismes era aterradora. Sophie, ¿y si no puedo lidiar con esto? Lo lograrás. Sofía tomó las manos de su hermana. Pero por si acaso, esta tarde vamos al centro comercial a comprar algo de 1900 ropa. Necesitas tener al menos algunas prendas adecuadas para los eventos. ¿Con qué dinero? Con mi dinero de la beca de estudios. Considéralo una inversión en nuestro futuro. Sofía sonrió. Además, estoy segura de que Alejandro no te dejará pagar por nada a partir de hoy. Lupita pasó el día en el mercado con la mente dividida entre las ventas y los pensamientos sobre la noche que estaba por venir. Algunos clientes habituales notaron que estaba diferente, más distraída, pero nadie hizo preguntas. A las 3 de la tarde cerró el puesto más temprano y fue a encontrarse con Sofía en el centro comercial. Nunca se había sentido tan fuera, el lugar en una tienda de ropa cara. «Lupe, tienes que relajarte», dijo Sofía cuando la vendedora se acercó ofreciendo ayuda. «Tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona». Escogieron 3 vestidos, uno más casual para la cena de aquella noche, uno semiformal para posibles eventos durante la semana y uno elegante para ocasiones especiales. Lupita se sintió culpable por el gasto, pero Sofía insistió. «Piensa en esto como un uniforme de trabajo», argumentó. «Estás entrando en una nueva profesión, aunque sea temporalmente». De vuelta al apartamento, Lupita tomó un baño largo y se arregló con cuidado. Cuando se miró al espejo casi no se reconoció. El vestido azul marino realzaba sus ojos y había soltado su cabello, dejándolo caer en ondas naturales sobre los hombros. «Estás hermosa», dijo Sofía desde la puerta de la habitación. «Se va a quedar babeando». «Sophie, ¿y si no? Sé cómo comportarme. ¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si uso el tenedor equivocado?» «Lupe, deja de preocuparte por esas tonterías. Él se interesó en ti exactamente como eres. No cambies eso». A las 5 en punto, sonó el interfono. Lupita bajó y encontró a Alejandro esperando en la puerta del edificio con una sonrisa que iluminó su rostro cuando la vio. «Estás deslumbrante», dijo ofreciéndole el brazo. «Gracias». Lupita sintió que el calor subía a sus mejillas. «Tú también te ves muy bien». Él la llevó a un restaurante elegante pero no excesivamente formal. Durante la cena conversaron sobre temas cotidianos y Lupita se sintió gradualmente más relajada. «Prometiste transparencia total», dijo ella cuando terminaron la entrada. «Entonces empecemos por Catalina Mendoza». Alejandro suspiró, como si supiera que ese momento llegaría. «Catalina y yo crecimos juntos. Nuestras familias siempre fueron cercanas y había una expectativa implícita de que terminaríamos juntos.
Nunca tuvimos una relación oficial, pero estuvieron juntos ocasionalmente. En eventos sociales a veces las cosas sucedían, pero nunca sentí por ella lo que ella sentía por mí. ¿Y qué sentía ella? Obsesión. Alejandro respondió sin dudar. Siempre fue muy posesiva, incluso sin tener una relación definida. Cualquier mujer que yo llevara a eventos sociales, ella se encargaba de intimidar o humillar. Lupita sintió un escalofrío en el estómago. ¿Y cómo reaccionó al anuncio de tu abuelo ayer? Todavía no lo sé. Estaba viajando y debe haber vuelto hoy. Pero estoy seguro de que ya se enteró. Alejandro pareció preocupado. Lupita, debo advertirte, Catalina no va a aceptar esto fácilmente. Tiene recursos, conexiones y no tiene escrúpulos cuando quiere algo. ¿Qué tipo de recursos? Dinero, influencia, contactos en los medios. Si quiere hacer de tu vida un infierno, tiene los medios para hacerlo. Lupita tragó saliva. Estaba empezando a entender la dimensión de lo que había aceptado. ¿Hay algo más que deba saber? Mi madre tampoco está completamente convencida. Es más sutil que Catalina, pero igualmente determinada. Intentará moldearte para lo que ella considera adecuado para la familia. ¿Y tu padre? Mi padre sigue la opinión de mi abuelo. Siempre ha sido así. Y mi abuelo claramente te aprobó. Lupita procesó toda la información. Estaba entrando en un campo minado, donde cada paso podría ser peligroso. Alejandro, ¿por qué crees que esto vale la pena? ¿Por qué arriesgar todo esto? Él dejó de comer y la miró directamente a los ojos. Porque por primera vez en mi vida siento que puedo ser yo mismo con alguien. Porque cuando hablo contigo, me olvido de todo lo demás. Porque me haces reír, me haces pensar, me haces querer ser una mejor persona. Apenas me conoces. Conocí lo suficiente para saber que quiero conocer el resto. Extendió la mano sobre la mesa tocando la de ella. Lupita, sé que estoy pidiendo mucho. Sé que estás arriesgando tu seguridad, tu paz, tal vez hasta tu felicidad. Pero prometo que haré todo para protegerte. Lupita miró las manos entrelazadas sobre la mesa. Manos tan diferentes, las de ella callosas por el trabajo, las de él suaves y bien cuidadas, pero que se encajaban perfectamente. Entonces hagámoslo, dijo finalmente. Pero Alejandro, si me lastimas, si me decepcionas, si usas todo esto contra mí, no lo haré. Lapchis interrumpió. Te prometo que no lo haré. Cuando salieron del restaurante, Lupita notó a un hombre con una cámara del otro lado de la calle. Alejandro también lo vio y discretamente la condujo hacia el coche. Comenzó, murmuró. ¿Qué es en la exposición? Mañana nuestra foto debe estar en al menos 3 columnas sociales. Lupita sintió que el estómago le daba un vuelco. No había vuelta atrás. Ahora era oficial. Estaba en el mundo de los Velasco con todo lo que eso implicaba. Cuando Alejandro la dejó en casa, sostuvo su mano antes de que ella bajara del coche. Lupita, última oportunidad. Si quieres desistir, lo entiendo. No. Habrá resentimientos. Ella lo miró. A ese hombre que en 24 horas había puesto su vida patas arriba. Nos vemos el sábado, respondió apretando la mano de él. Para el primer evento oficial. Nos vemos el sábado. Él sonrió. Lupita subió al apartamento con el corazón latiendo fuerte. Sofía la esperaba en la sala, ansiosa por detalles. ¿Y bien? ¿Cómo fue? Complicado. Lupita. Se dejó caer en el sofá. Pero prometedor. Explícame. Y Lupita le contó todo. La conversación sobre Catalina, las advertencias sobre la madre de Alejandro, la foto que probablemente sería publicada. Lupe, ¿estás segura de que quieres esto? Lupita pensó en la pregunta. ¿Estaba segura? No completamente, pero estaba segura de que quería intentarlo. Estoy segura de que quiero descubrir a dónde va a llegar esto. Entonces vamos a descubrirlo juntas. Sofía abrazó a su hermana. Pero a partir de ahora, necesitas estar preparada para todo. Lupita asintió, pero en el fondo sabía que nada podría prepararla completamente para lo que estaba por venir. Se estaba embarcando en una aventura que podría terminar en felicidad o en un desastre total. Pero por primera vez en su vida, estaba dispuesta a correr el riesgo.
El sábado llegó más rápido de lo que Lupita hubiera querido. Había pasado la semana tratando de mantener la rutina normal en el mercado, pero era imposible ignorar las miradas curiosas de los otros vendedores. El jueves, su foto con Alejandro había aparecido en una columna social online con el titular: Heredero de los Velasco aparece con misteriosa acompañante. Misteriosa. Sofía se había reído al leer el artículo, como si fueras una espía internacional. Pero Lupita no le encontraba la gracia. La exposición la hacía sentir incómoda y todavía se estaba acostumbrando a la idea de que su vida privada podría convertirse en noticia. Alejandro había llamado todos los días durante la semana, conversaciones cortas pero cariñosas que gradualmente fueron creando una intimidad entre ellos. Él le contaba sobre su día en la oficina, ella sobre los clientes graciosos del mercado. Eran conversaciones simples, cotidianas, que hacían que Lupita olvidara momentáneamente la complejidad de la situación. El viernes por la noche, Margarita Velasco había llamado personalmente para invitarla a un almuerzo íntimo el sábado, antes del evento de la noche. «Será una oportunidad maravillosa para conocernos mejor», había dicho con aquella voz educada pero fría. «Y tal vez podamos discutir algunas adecuaciones necesarias para los próximos eventos». Lupita había aceptado, pero el nudo en el estómago estaba ahí desde entonces. «Adecuaciones», murmuró a Sofía mientras se arreglaba el sábado, por la mañana. «¿Qué crees que quiere decir con adecuaciones? Probablemente quiere transformarte en una versión de ella», respondió Sofía, ayudando a su hermana a elegir entre los dos vestidos que habían comprado. «Pero recuerda, la segunda regla, no cambies quién eres». Lupita eligió el vestido más sencillo de los dos, uno azul claro que realzaba sus ojos sin ser demasiado llamativo. Se recogió el cabello en un moño bajo y optó por un maquillaje natural. «Estás perfecta», dijo Sofía cuando Lupita estuvo lista. «Elegante, pero sigues siendo tú». El chofer que Alejandro había enviado llegó puntualmente al mediodía. Lupita nunca había andado en un coche con chofer y se sintió extraña siendo tratada como una persona importante. La casa de la familia Velasco era aún más imponente durante el día. Los jardines estaban perfectamente cuidados, con topiarios artísticos y flores coloridas, formando diseños geométricos. Lupita se preguntó cuántas personas serían necesarias para mantener todo aquello. Margarita la recibió en lo que llamó salón íntimo, una sala que sería considerada enorme según los estándares de Lupita, pero que probablemente era la más pequeña de la casa. Había una mesa puesta para 2 personas con vajilla fina y cristales que brillaban bajo la luz natural de las ventanas. «Lupita, querida, qué alegría verte nuevamente». Margarita besó el aire cerca del rostro de Lupita. «Estás encantadora». El tono sugería que encantadora no era necesariamente un elogio. «Gracias por recibirme, señora Velasco. Por favor, llámame Margarita. Después de todo, pronto seremos familia». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Ven, vamos a almorzar y conversar». Durante la entrada, una ensalada sofisticada de la que Lupita no pudo identificar todos los ingredientes, Margarita hizo preguntas aparentemente inocentes sobre la familia de Lupita, su educación, sus planes para el futuro. «Y dime, querida, ¿tienes experiencia con eventos sociales? ¿Galas benéficas? ¿Cenas de negocios? ¿Ese tipo de cosas?» «No, señora. Mi vida siempre ha sido más sencilla». «Claro, claro. Pero no te preocupes, eso es algo que se puede aprender». Margarita cortó un pedazo minúsculo de ensalada. «De hecho, me tomé la libertad de agendar algunas sesiones para ti». «¿Sesiones?» «Con una consultora de etiqueta. Madame Dubois es francesa. Trabajó con la realeza europea. Puede enseñarte los protocolos básicos, cómo comportarte en diferentes situaciones sociales, cómo vestirte adecuadamente». Lupita sintió que la cara le ardía. «Señora Velasco, Margarita, agradezco la oferta, pero no es una oferta, querida, es una necesidad». La voz de Margarita mantuvo el tono dulce, pero había acero debajo. «Nuestra familia tiene una reputación que mantener. Alejandro puede haberse encantado con tu encanto natural,
Pero el mundo en que vivimos tiene reglas, reglas que existen por buenas razones. Lupita puso el tenedor en el plato, perdiendo completamente el apetito. ¿Y si no quiero hacer esas sesiones? Bueno, Margarita. Sonrió, pero había algo depredador en su expresión. Imagino que quieres lo mejor para Alejandro. ¿No es así? ¿No te gustaría que fuera avergonzado públicamente por tu inexperiencia? Lupita sintió como si hubiera recibido una bofetada en la cara. El mensaje era claro: o se adecuaba o sería una vergüenza para Alejandro. Entiendo, dijo finalmente. Maravilloso. Margarita dio unas palmadas delicadamente. Las sesiones comienzan el lunes. Madame Dubois vendrá aquí a las 2 de la tarde. Oh, y también agendé horarios con un estilista personal. Pierre trabaja con las mejores familias de la ciudad. Puede ayudarte a desarrollar un guardarropa más apropiado. Lupita asintió, sintiéndose como una muñeca siendo preparada para exhibición. Y hay una última cosita, Margarita. Continuó como si estuviera discutiendo el clima. Catalina Mendoza estará en el evento de esta noche. Lupita tragó saliva. ¿Estará? Oh, sí. Nuestras familias siempre participan en los mismos eventos. Sería imposible evitarla. De hecho, sería más sospechoso si no apareciera. Margarita estudió la reacción de Lupita. Espero que esto no sea un problema para ti. No. Lupita mintió. Claro que no. Excelente. Catalina es una joven encantadora. Estoy segura de que se llevarán muy bien. La sonrisa de Margarita podría haber congelado el infierno. Siempre ha sido como una hija para mí. Lupita entendió el mensaje. Margarita dejaba claro sus preferencias, y Lupita definitivamente no estaba en la cima de la lista. El resto del almuerzo transcurrió en una niebla de tensión educada. Margarita continuó dando sugerencias sobre cómo Lupita debería comportarse, cómo debería hablar, incluso cómo debería reír, más discretamente, querida, como una dama. Cuando finalmente se despidieron, Lupita se sentía exhausta. Margarita la abrazó fríamente. Recuerda, querida, esta noche todos los ojos estarán en ti. Alejandro es muy querido en nuestra sociedad y hay muchas personas curiosas sobre la mujer que logró capturar su corazón. Hizo una pausa significativa. No los decepciones. Lupita llegó a casa 2 horas antes de que Alejandro viniera a buscarla para el evento. Sofía estaba estudiando, pero dejó todo cuando vio la expresión de su hermana. ¿Qué pasó? Te ves fatal. Lupita le contó todo. Las clases de etiqueta obligatorias, el estilista personal, los comentarios sobre Catalina, la presión constante para adecuarse. Esa mujer es un demonio, dijo Sofía cuando Lupita terminó. Lupe, no tienes que aceptar esto. Puedes desistir ahora mismo. No puedo. Lupita se dejó caer en el sofá. No después de haberle prometido a Alejandro que lo intentaría. ¿Él sabe que su madre está haciendo esto? No. Sé, tal vez piense que es normal. Sofía se sentó junto a su hermana. Lupe, escucha, puedes hacer esas clases, aprender todas esas reglas, pero no dejes que cambien quién eres por dentro. Usa el conocimiento como una herramienta, no como una prisión. ¿Y si no puedo? ¿Y si esta noche es un desastre? Entonces será un desastre, pero lo enfrentarás con la cabeza en alto. Sofía tomó las manos de su hermana. Y recuerda, si esa Catalina intenta algo, no estás sola. Alejandro te eligió a ti, no a ella. A las 7 de la noche, Alejandro llegó para recogerla. Estaba impecable con un smoking negro, y Lupita tuvo que admitir que hacía que su corazón se acelerara. «Estás hermosa», dijo él, besando delicadamente su mano. Lupita había elegido el vestido más elegante que tenía, un negro sencillo que Sofía había insistido en que le quedaba perfecto. «Alejandro», dijo ella mientras él abría la puerta del coche, «tu madre me contó que Catalina estará en el evento hoy». Él se detuvo, con la mano aún en la manija. «¿Te lo contó en el almuerzo?» Entre otras cosas. Alejandro suspiró y entró al coche junto a ella. «Lupita, debería haberte advertido sobre mi madre. Puede ser intensa cuando quiere algo. Quiere que tome clases de etiqueta.
No tienes que hacer nada que no quieras. Él se volvió para mirarla. Me interesé en ti exactamente como eres. Pero ¿y si tu familia no me acepta como soy? Alejandro tomó su mano. Entonces el problema es de ellos, no tuyo. Besó sus dedos suavemente. Lupita, esta noche puede ser difícil. Catalina probablemente intentará intimidarte. Mi madre estará observando cada uno de tus movimientos. Y habrá muchas personas curiosas. Pero recuerda, estarás conmigo y yo estaré a tu lado todo el tiempo. Lupita asintió, sintiéndose un poco más valiente. Solo prométeme una cosa, dijo, lo que sea. Si hago algo mal, si te avergüenzo de alguna forma, ya avísame. No me dejes pasar vergüenza sin saberlo. Alejandro sonrió y tocó su rostro delicadamente. Lupita, es imposible que me avergüences. Eres la persona más genuina que he conocido. Cualquiera que no vea eso es quien tiene un problema. Cuando llegaron al hotel donde se celebraba el evento, Lupita quedó impresionada con la cantidad de fotógrafos en la entrada. Los flashes dispararon tan pronto como salieron del coche. Sonríe, murmuró Alejandro en su oído, y mantén la cabeza en alto. Caminaron por la alfombra roja con Alejandro saludando a conocidos y presentando a Lupita. Ella repetía la misma sonrisa y las mismas frases educadas, tratando de parecer a gusto. Dentro del salón, la decoración era deslumbrante. Flores blancas y doradas, mesas perfectamente puestas, un cuarteto de cuerdas tocando música clásica. Lupita nunca había visto nada tan elegante. «Alejandro», una voz femenina llamó, y Lupita supo inmediatamente quién era antes incluso de volverse. Catalina Mendoza era aún más impresionante en persona que en las fotos. Alta, rubia, con el tipo de belleza que parecía esculpida. Su vestido rojo probablemente costaba más que la renta de Lupita por un año entero. «Catalina». Alejandro saludó educadamente, pero Lupita notó la tensión en su voz. «Y esta debe ser la famosa Lupita». Catalina extendió la mano con una sonrisa que podría cortar vidrio. «Qué placer conocerte finalmente. El placer es mío». Lupita estrechó la mano ofrecida, notando inmediatamente la fuerza excesiva del apretón. «Qué vestido encantador». Catalina examinó a Lupita de arriba abajo. Tan simple, muy refrescante ver a alguien que no se preocupa por esas futilidades de la moda. Lupita sintió el insulto disfrazado de elogio, pero mantuvo la sonrisa. «Gracias. Creo que la elegancia verdadera no tiene precio». Por un momento, algo peligroso brilló en los ojos de Catalina. «Qué filosofía tan interesante», dijo. «Espero que mantengas esa autenticidad cuando te des cuenta de cómo funciona realmente nuestro mundo». «Catalina». Alejandro intervino, su voz cargando una advertencia. «Oh, Alejandro, relájate. Solo estoy siendo amigable con tu nueva amiga». Catalina sonrió inocentemente. «Por cierto, Lupita, debes buscarme durante la noche. Tengo tantas historias que contarte sobre Alejandro, historias que estoy segura que él no ha compartido contigo». Y con eso se alejó dejando a Lupita con la sensación de que acababa de serle declarada la guerra. «Ignórala», dijo Alejandro en voz baja. «Catalina siempre ha sido dramática». Pero Lupita sabía que aquello no era drama, era una amenaza, y tenía la sensación de que la noche apenas estaba comenzando. La cena benéfica prosiguió con Lupita navegando cuidadosamente entre conversaciones educadas y miradas curiosas. Alejandro permaneció a su lado, presentándola a empresarios, políticos y socialites, pero ella podía sentir los susurros que seguían cuando pasaban. «¿Es realmente del mercado?», oyó comentar a una mujer discretamente. «Dicen que don Francisco la eligió él mismo», respondió otra. «Una jugada maestra o un error catastrófico». Lupita mantuvo la sonrisa en el rostro, pero cada comentario era como una pequeña puñalada. Comenzó a entender por qué Alejandro se había sentido sofocado en aquel mundo durante tanto tiempo. Durante la cena, se encontró sentada entre Alejandro y un empresario del agronegocio que, para su sorpresa, mostró interés genuino en su trabajo. «Sabes, Lupita, siempre he creído que el futuro está en el comercio directo»,
dijo el hombre cortando su salmón. Productores pequeños, calidad superior, relación personal con los clientes. Estás en el camino correcto. Gracias, señor Jiménez. Es exactamente lo que creo. Lupita se animó, olvidando momentáneamente dónde estaba. Mis clientes saben que pueden confiar en la calidad de mis frutas porque yo misma elijo cada una en la central de abastos. ¡Impresionante! Otro empresario se unió a la conversación. Mi esposa se queja de que no puede encontrar frutas de calidad en los supermercados. ¿Dónde está tu puesto? Mientras Lupita conversaba animadamente sobre su trabajo, no se dio cuenta de que Catalina se acercaba a la mesa. Fue Alejandro quien la alertó con un toque discreto en el brazo. Perdonen que interrumpa esta conversación. Fascinante, dijo Catalina, poniendo la mano en el hombro de Alejandro en un gesto posesivo. Alejandro, querido, ¿podrías darme unas palabras? Es sobre el proyecto de la fundación que ustedes dos estaban desarrollando. Lupita vio que la mandíbula de Alejandro se tensaba, pero él mantuvo la educación. Claro, Catalina. Lupita, ya vuelvo. Tómate tu tiempo. Lupita forzó una sonrisa. Seguiré conversando con estos señores sobre negocios. Alejandro dudó, claramente reacio a dejarla sola, pero Catalina ya lo estaba conduciendo lejos de la mesa. Lupita continuó la conversación con los empresarios, genuinamente interesada en sus perspectivas sobre el mercado agrícola. Estaba tan involucrada en la discusión que casi no notó cuando una mujer elegante se sentó en la silla vacía a su lado. «Tú debes ser Lupita», dijo la mujer con una sonrisa cálida. «Soy Carmen Jiménez, esposa de Joaquín. Él no para de elogiar tu trabajo». «Mucho gusto, señora Jiménez. Por favor, llámame Carmen, y quiero que sepas que me parece maravilloso lo que hizo Alejandro». «¿Sí qué hizo?» «Elegir a una mujer de verdad». Carmen bajó la voz conspirativamente. «Estas chicas de nuestra sociedad son todas iguales, bonitas, bien educadas, completamente vacías. Tú tienes sustancia». Lupita se sintió conmovida por la gentileza inesperada. «Gracias, eso significa mucho. E ignora los chismes». Carmen continuó. «Siempre hay chismes cuando alguien rompe el patrón, pero pareces tener estructura para lidiar con eso. Espero que sí». «La tienes. Puedo verlo en tus ojos». Carmen sonrió. «Y puedo ver cómo te mira Alejandro. Nunca lo vi mirar a nadie así, ni siquiera a Catalina, a pesar de todos sus esfuerzos». En ese momento, Lupita vio a Alejandro regresando, con Catalina todavía pegada a su brazo. Su expresión era tensa. «¿Sabes, Lupita?», dijo al llegar a la mesa. «¿Podemos dar una vuelta por la terraza? Necesito un poco de aire fresco». «Claro». Ella se levantó, despidiéndose educadamente de los Jiménez. «Qué buena idea», dijo Catalina, soltando finalmente el brazo de Alejandro. «Yo también voy. Adoro la terraza de este hotel». Alejandro abrió la boca para protestar, pero Lupita lo detuvo con una mirada. Si Catalina quería confrontación, la tendría. La terraza ofrecía una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. Había algunas parejas conversando en rincones más reservados, pero el área estaba relativamente vacía. «Qué noche tan hermosa», comentó Catalina, posicionándose estratégicamente entre Lupita y Alejandro. «Alejandro, ¿recuerdas aquella noche que pasamos aquí en la terraza durante la gala del año pasado? Conversamos hasta el amanecer». «¿Qué es, Catalina?» La voz de Alejandro llevaba un tono de advertencia. «Oh, relájate, querido. Estoy segura de que a Lupita no le importa oír sobre nuestro pasado». Catalina se volvió hacia Lupita con una sonrisa dulce. «Después de 1900, todo. Las personas maduras saben lidiar con la historia de sus parejas, ¿no es así?» «Claro», Lupita respondió calmadamente, aunque sentía que el estómago le daba vueltas. «La historia es importante. Nos ayuda a entender el presente». «Exactamente». Catalina dio unas palmaditas delicadamente. «¡Qué madurez!» «Entonces no te molestará si te cuento sobre cómo Alejandro y yo casi nos casamos hace 2 años». Alejandro palideció. «Catalina, eso no es. Es verdad, ¿no es así, querido?» Catalina lo interrumpió. «Incluso llegamos a elegir el lugar para la ceremonia. Sería en el jardín de mi familia, con vista al lago. Habría sido hermoso».
Lupita sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, pero mantuvo la expresión neutral. ¿Y qué pasó?, preguntó con voz firme. Oh, ya sabes cómo son los hombres. Catalina se encogió de hombros. Frío en los pies a último momento, pero siempre supe que volvería a mí eventualmente. Algunas cosas son inevitables. Catalina, basta, dijo Alejandro, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. Lupita lo miró, buscando sus ojos, pero Alejandro estaba mirando al suelo. En ese momento, entendió que había más verdad en la historia de Catalina de lo que él había admitido. «Es interesante», dijo Lupita finalmente, con una voz que cortaba el aire tenso como una navaja. «Hablas de inevitabilidad, pero me parece que estás aquí sola, mientras Alejandro está conmigo». Los ojos de Catalina brillaron peligrosamente. «Por ahora», respondió, «pero conoces el dicho, la novedad pasa, la calidad permanece». «Tienes razón, Lupita». Sonrió, pero había acero en su expresión. Y la calidad verdadera no necesita autopromocionarse constantemente. Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio. Era como observar a dos depredadores midiéndose antes del ataque. «Chicas», Alejandro finalmente encontró su voz, «tal vez deberíamos volver al salón». «Excelente idea». Catalina aceptó, pero no quitó los ojos de Lupita. «Por cierto, Lupita, ¿sabrías decirme las reglas del protocolo para la subasta de hoy? Imagino que es tu primera vez en un evento de este tipo». Lupita sintió que se preparaba una trampa. Catalina sabía que ella no conocía las reglas y cualquier error sería una humillación pública. «En realidad», intervino una voz masculina, «yo estaría encantado de explicarle las reglas a la señorita». Se volvieron para ver a don Francisco Velasco acercándose, apoyado en un bastón elegante pero con pasos firmes. «Abuelo», Alejandro pareció aliviado. «Francisco», Catalina forzó una sonrisa. «Qué sorpresa verte aquí fuera». «Estaba buscando a mi nieta», dijo el patriarca ofreciendo el brazo a Lupita. «La subasta está a punto de comenzar y me gustaría que estuviera a mi lado para ayudarme con las ofertas». Lupita aceptó, el brazo ofrecido, sintiendo una ola de gratitud por el rescate inesperado. «Sería un honor». «Excelente». Don Francisco le sonrió antes de mirar a Catalina. «Catalina, querida, tu madre te estaba buscando allá dentro. Algo sobre la organización del próximo evento benéfico». Era claramente una despedida educada, pero definitiva. Catalina no tuvo más remedio que aceptar con elegancia. «Claro». «Fue un placer conversar con ustedes», dijo, pero su mirada a Lupita prometía que aquello no había terminado. Cuando Catalina se alejó, don Francisco se volvió hacia Lupita. «Querida, lo hiciste muy bien allá. Catalina puede ser desafiante. Gracias por el rescate». No fue un rescate, fue reconocimiento. Don Francisco estudió su rostro. «Tienes valor, Lupita, más que muchos hombres que conozco». Volvieron al salón, donde la subasta realmente estaba a punto de comenzar. Lupita se sentó entre don Francisco y Alejandro, todavía procesando el confrontamiento en la terraza. «Lupita», susurró Alejandro en su oído, sobre lo que Catalina dijo allá afuera. Después, ella susurró de vuelta, «Ahora no es el momento». La subasta comenzó con piezas de arte, joyas y experiencias exclusivas. Lupita observaba fascinada cómo las personas gastaban fortunas en objetos que ella nunca podría imaginar poseer. «Siguiente artículo», anunció el subastador. «Una semana en un resort exclusivo en las Maldivas, con alojamiento presidencial y experiencias personalizadas. Oferta inicial, 50,000 pesos». Las ofertas comenzaron a subir rápidamente. Lupita observaba impresionada hasta que don Francisco levantó discretamente la mano. 80,000, dijo calmadamente. «Abuelo», susurró Alejandro, «no necesitas 100,000». La voz de Catalina cortó el aire del otro lado, del salón. Don Francisco sonrió y levantó la mano nuevamente. 150,000. Lupita se dio cuenta de que aquello no era por el resort, era sobre poder, sobre establecer posiciones. 180,000. Catalina contraatacó. 200,000, dijo don Francisco sin dudar.
El salón quedó en silencio. Todos se dieron cuenta de que había más en juego que un viaje. Catalina dudó por un largo momento, antes de bajar la mano. Había perdido aquella batalla. Adjudicado al señor Francisco Velasco, anunció el subastador. Don Francisco se volvió hacia Lupita con una sonrisa traviesa. «Espero que tú y Alejandro disfruten de las playas tropicales», dijo en voz baja. Lupita se dio cuenta de que acababa de presenciar mucho más que una subasta. Había visto al patriarca de los Velasco declarar públicamente su apoyo a ella, establecer su posición en la familia y poner a Catalina en su lugar. Era una demostración de poder sutil, pero inequívoca, y Lupita comenzó a entender que, en el mundo de los Velasco, las batallas se libraban con mucha más sofisticación de lo que había imaginado. Pero también se dio cuenta de que no estaba sola en aquella guerra. Don Francisco estaba de su lado, y eso hacía toda la diferencia. La subasta continuó, pero Lupita apenas prestaba atención. Su mente estaba ocupada procesando todo lo que había sucedido aquella noche. Los comentarios maliciosos, la hostilidad disfrazada de Margarita, el enfrentamiento con Catalina, el apoyo inesperado de don Francisco. Estaba empezando a entender las reglas de aquel juego complejo. Y para su propia sorpresa, descubrió que tal vez tenía más habilidad para jugarlo de lo que pensaba. Cuando el evento finalmente terminó y estaban en el coche camino a casa, Alejandro finalmente rompió el silencio. «Lupita, sobre lo que Catalina dijo, ¿es verdad?», preguntó ella directamente. «¿Casi se casaron?». Alejandro suspiró profundamente. «Es complicado. Alejandro, prometiste transparencia total. ¿Es verdad o no?». «Hubo discusiones. Nuestras familias presionaron. Llegamos a hablar sobre la posibilidad, pero nunca me comprometí oficialmente». Lupita sintió que su corazón se encogía. «¿Pero lo consideraste?». «Por presión». Él se volvió para mirarla. «Lupita, nunca la amé. Nunca sentí por ella ni una fracción de lo que siento por ti». «¿Y qué sientes por mí?». La pregunta salió antes de que pudiera censurarse. Alejandro detuvo el coche en el semáforo rojo y la miró directamente. A los ojos. «Me estoy enamorando de ti», dijo simplemente. «Y eso me asusta tanto como me emociona». Lupita sintió que su corazón se aceleraba. No eran las palabras que esperaba oír, pero eran honestas, verdaderas. «Alejandro, sé que es temprano, sé que apenas nos conocemos, pero no puedo negar lo que siento». Tomó la mano de ella. «La pregunta es, ¿tú sientes algo por mí también?». Lupita miró a aquel hombre que había puesto su vida patas arriba en una semana. Sí, sentía algo fuerte, aterrador y maravilloso al mismo tiempo. «Siento algo», admitió en voz baja, «y eso me aterra». Alejandro sonrió y besó suavemente su mano. «Entonces vamos a estar aterrados juntos», dijo, «y veamos a dónde nos lleva esto». Mientras avanzaban por la ciudad iluminada, Lupita sabía que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un acuerdo de conveniencia, era real, peligroso y completamente impredecible, y no tenía idea de cómo terminaría esto. El lunes siguiente, Lupita se encontró en la mansión de los Velasco a las 2 de la tarde en 1900, conforme había sido sugerido por Margarita. Madame Dubois era exactamente lo que Lupita había imaginado. Una mujer francesa de mediana edad, elegante hasta la médula, con un acento marcado y una postura que podría servir de regla. «Así que tú eres la joven que necesita refinamiento», dijo Madame Dubois, examinando a Lupita de arriba a abajo como si fuera una pieza defectuosa. «Bien, tenemos mucho trabajo por delante». Las 2 horas siguientes fueron una tortura educada. Lupita aprendió cómo sentarse, espalda recta, tobillos cruzados, nunca las piernas, cómo caminar, pasos pequeños, hombros hacia atrás, barbilla ligeramente elevada, cómo sostener una copa de champán, por el tallo, nunca por el cuerpo, y una infinidad de reglas sobre cubiertos que hacían que su cabeza diera vueltas. «Mon Dieu». Madame Dubois suspiró cuando Lupita confundió el tenedor de ensalada con el de plato principal por 5ª vez.
¿Cómo es que el señor Alejandro se interesó en ti? Lupita sintió que la cara le ardía, pero respiró profundo antes de responder. Tal vez porque estaba buscando a alguien real, no un robot social programado para seguir reglas sin sentido. Madame Dubois arqueó una ceja perfectamente dibujada. Querida, estas reglas existen desde hace siglos, separan a las personas civilizadas de los otros. ¿Y quién decidió que estas reglas específicas determinan quién es civilizado?, replicó Lupita. ¿Por qué sostener una copa por el tallo es más civilizado que sostenerla por el cuerpo? Porque, dijo Madame Dubois con paciencia exagerada, así no calientas el champán con el calor de tus manos, preservando su sabor ideal. Lupita parpadeó, sorprendida. Aquello realmente tenía sentido. Ah, ¿ves? No todas las reglas son arbitrarias. Madame Dubois sonrió por primera vez. Algunas tienen propósitos prácticos que fueron olvidados con el tiempo. Mi trabajo es enseñártelas todas, pero mi consejo personal es: aprende las reglas para poder romperlas inteligentemente cuando sea necesario. Lupita miró a la profesora con nuevo interés. ¿Cómo es eso? Una dama verdaderamente refinada sabe cuándo seguir el protocolo y cuándo ignorarlo para alcanzar un objetivo mayor. Madame Dubois se sentó junto a Lupita. Por ejemplo, si estás en una cena importante y quieres llamar la atención sobre una causa benéfica, puedes deliberadamente usar el tenedor equivocado para crear un momento de ligereza que abra la conversación. Eso es maquiavélico. C'est la vie, ma chérie. La sociedad es un juego y necesitas aprender las reglas antes de decidir cómo jugar. Cuando la clase terminó, Lupita se sentía mentalmente exhausta, pero también extrañamente empoderada. Madame Dubois no era solo una profesora de etiqueta, era una estratega social. Mañana hablaremos sobre conversación, dijo la francesa al despedirse. Cómo mantener una conversación interesante sin revelar demasiado de ti misma. Cómo extraer información de los demás sin parecer entrometida. Cómo cambiar de tema con gracia cuando sea necesario. Lupita salió de la mansión con la cabeza hirviendo. Nunca había pensado en la interacción social como una forma de arte, pero comenzaba a entender por qué las personas de aquel mundo valoraban tanto esas habilidades. Llegó a casa para encontrar a Sofía estudiando anatomía en la mesa de la cocina, rodeada de libros y esquemas del cuerpo humano. ¿Cómo fue la clase de cómo ser una dama?, preguntó Sofía sin levantar los ojos de los libros. Sorprendentemente útil, admitió Lupita, sentándose junto a su hermana. La profesora es más inteligente de lo que pensé. Cuéntame. Lupita relató las lecciones del día, incluyendo la filosofía de Madame Dubois sobre conocer las reglas para poder romperlas. Parece que encontraste una aliada, comentó Sofía. Alguien que entiende que no vas a transformarte en una muñeca de porcelana. Espero que sí. Necesito toda la ayuda posible. Lupita suspiró. Sophie, ¿puedo contarte algo? Siempre. Creo que me estoy enamorando de él de verdad. Sofía finalmente levantó los ojos de los libros. ¿Y eso es bueno o malo? No lo sé, es aterrador, admitió Lupita. Cuando me dijo que se estaba enamorando de mí, sentí una mezcla de alegría y terror que nunca había sentido antes. ¿Por qué terror? Porque ahora ya no se trata solo de dinero u oportunidad. Se trata de sentimientos reales, y los sentimientos reales pueden ser destruidos. Sofía cerró el libro y prestó toda su atención a su hermana. Lupe, ¿tienes miedo de salir lastimada? Tengo miedo de salir lastimada, de lastimarlo a él, de descubrir que somos demasiado incompatibles para que esto funcione. Lupita se pasó las manos por el cabello. Y está esa Catalina que claramente no va a rendirse fácilmente. Hablando de Catalina, Sofía tomó la laptop. Investigué sobre ella después de que me contaste sobre el evento. ¿Y qué descubriste? Que no es ninguna broma. Sofía giró la pantalla para mostrar. Graduada en Derecho Internacional, maestría en Harvard, trabaja en el despacho de su familia, que es uno de los más influyentes del país. Y mira esto,
Ya estuvo comprometida 2 veces, pero los 2 compromisos se rompieron misteriosamente. Lupita estudió las fotos de Catalina con sus ex prometidos, hombres exitosos, atractivos, que parecían completamente enamorados de ella. ¿Qué crees que pasó? No lo sé, pero una cosa es segura. No acepta el rechazo muy bien. Sofía hizo clic en otra página. Y hay más. Tiene conexiones en los medios. Varios columnistas sociales ya han escrito artículos favorables sobre ella a lo largo de los años. O sea, puede hacer que mi vida se convierta en un infierno si quiere. Exacto. Pero Lupe, tú tienes algo que ella no tiene. ¿Qué? Tienes a Alejandro genuinamente interesado. No por conveniencia, no por presión familiar, sino porque realmente conectó contigo. Sofía tomó las manos de su hermana. Eso es poder real. En ese momento, sonó el celular de Lupita. Era Alejandro. «Hola», contestó sintiendo automáticamente que una sonrisa se formaba en sus labios. «Hola, ¿cómo fue la clase con Madame Dubois?» «Interesante. Es más inteligente de lo que imaginé». «Qué bueno. Lupita, ¿puedo hacerte una invitación?» «Depende de la invitación. Cenar en mi casa mañana, solo nosotros 2. Quiero cocinar para ti». Lupita se sorprendió. «¿Sabes cocinar?» «Sé algunas cosas. Nada sofisticado, pero comestible». Él rió. «¿Qué opinas? Podemos tener una noche normal, sin eventos sociales, sin presión». «Suena perfecto». «Genial. ¿Te recojo a las 7? En realidad, ¿puedo ir sola? Quiero empezar a acostumbrarme a navegar en este mundo sin depender de ti para todo». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Estás segura? Mi apartamento está en un barrio muy diferente al tuyo». «Estoy segura». «Mándame la dirección, es ok. Pero cualquier problema, llámame inmediatamente». Después de colgar, Lupita se volvió hacia Sofía. «Voy a cenar en su casa mañana». «¿Solos?» «Solos». Sofía la estudió por un momento. «Lupe, ¿estás segura de que estás lista para dar ese paso?» «¿Qué paso?» «De intimidad. Porque cenar solos en su casa es muy diferente a aparecer juntos en eventos públicos». Lupita no había pensado en eso. Hasta entonces, todos sus encuentros con Nishises Alejandro habían sido en público o con otras personas alrededor. Estar sola con él en su territorio personal era, de hecho, un nuevo nivel de intimidad. «Creo que es hora de descubrir quién es él realmente cuando no está representando el papel de heredero de los Velasco», dijo finalmente. «¿Y quién eres tú cuando no estás representando el papel de novia adecuada?» «Exacto». A la mañana siguiente, Lupita despertó nerviosa. Pasó el día en el mercado distraída, pesando mal las frutas y dando cambio incorrecto. Doña Esperanza, que tenía el puesto al lado, comentó que parecía en las nubes. «¿Estás enamorada, muchacha?», preguntó la mujer mayor con una sonrisa conocedora. «Tal vez», admitió Lupita. «Por cómo estás, no es tal vez nada». Doña Esperanza rió. «Es amor de verdad. Cuidado para no hacer tonterías». Por la tarde, Lupita volvió a casa y pasó una hora tratando de decidir qué ponerse. Quería algo casual pero no descuidado, femenino pero no provocativo. Finalmente eligió una blusa blanca sencilla y una falda de mezclilla con sandalias bajas. «Estás hermosa», dijo Sofía cuando Lupita estuvo lista. «Natural, pero arreglada». «Estoy nerviosa». «Es normal. Es su primera cita real, sin público ni presiones externas». Lupita tomó su bolso y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en la entrada. «Sophie, ¿y si no tenemos nada de qué hablar cuando estemos solos? ¿Y si toda nuestra química es solo circunstancial?» «Entonces lo descubrirás hoy», respondió Sofía honestamente. «Pero Lupe, por las conversaciones telefónicas que han tenido, yo diría que tienen tema de sobra». El apartamento de Alejandro quedaba en un ático en Polanco, un barrio que Lupita conocía solo de pasada. El portero la trató con deferencia cuando ella dijo que iba a visitarlo, y el elevador privado la llevó directamente a su piso. Alejandro abrió la puerta usando una camiseta sencilla y jeans, completamente diferente del hombre siempre impecable que ella conocía.
Su cabello estaba ligeramente desarreglado y llevaba un delantal atado a la cintura. «Viniste», sonrió, pareciendo genuinamente feliz. Estaba un poco preocupado de que cambiaras de opinión. «Lo pensé», admitió Lupita. «Pero aquí estoy». El apartamento era espacioso y elegante, pero no ostentoso. Había libros por todas partes, plantas bien cuidadas y una vista impresionante de la ciudad. Era claramente la casa de alguien que realmente vivía allí, no solo un showroom. «¿Vino?», ofreció él. «Por favor». Mientras Alejandro servía el vino, Lupita examinó los libros en las estanterías. Había novelas, biografías, libros de negocios, pero también poesía y filosofía. «Octavio Paz», comentó ella tomando un libro. «No imaginaba que leyeras literatura mexicana». «Adoro a Paz. El laberinto de la soledad es uno de mis libros favoritos». Alejandro le entregó la copa. «¿Y tú, te gusta leer?» «Cuando tengo tiempo, que no es mucho». Lupita aceptó el vino. «Pero me gustan las crónicas. Juan José Arreola, Elena Poniatowska». «Buen gusto». Conversaron sobre libros mientras Alejandro terminaba de preparar la cena. Lupita descubrió que realmente sabía cocinar, nada elaborado, pero un risotto de camarones competente y una ensalada fresca. «¿Dónde aprendiste?», preguntó ella, observándolo remover el risotto con movimientos seguros. «Viví solo, durante los años de la universidad. ¿Era eso o vivir de comida a domicilio?», sonrió. «Y descubrí que cocinar relaja. Es una de las pocas actividades en las que puedo desconectarme completamente del trabajo». Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Hablaron sobre trabajo, familia, sueños, miedos. Lupita descubrió que Alejandro tenía una pasión secreta por la astronomía y pasaba noches observando las estrellas en la terraza. Alejandro descubrió que Lupita escribía poemas en su tiempo libre, pero nunca los había mostrado a nadie más que a Sofía. «¿Puedo ver alguno?», preguntó él. «Absolutamente no», Lupita rió. «Son terribles». «Lo dudo. Tienes una forma única de ver el mundo». «¿Cómo es eso? Ves belleza y posibilidad donde otros solo ven lo común. Es un don raro». Lupita sintió que la cara se le calentaba con el elogio. Después de la cena fueron a la terraza. La noche estaba clara y las estrellas eran visibles a pesar de las luces de la ciudad. «Allí está la constelación de Orión». Alejandro señaló. «¿Ves las 3 estrellas alineadas en el centro?». Lupita siguió la dirección de su dedo, volviéndose consciente de lo cerca que estaban. «Las veo. Y allí, más a la izquierda, está el cinturón de Orión, C». Quedaron en silencio por algunos minutos, mirando las estrellas. Lupita se sentía en paz de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Lupita», dijo Alejandro finalmente. «¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta personal?». «Puedes». «¿Has estado enamorada antes?». La pregunta la tomó desprevenida. «Una vez, a los 20 años, duró 2 años», respondió honestamente. «¿Y tú?». «Pensé que lo había estado, pero ahora me doy cuenta de que era más necesidad de aprobación que amor». «¿Con Catalina?». Entre otras, se volvió para mirarla. «Pero nunca sentí lo que siento contigo». «¿Y qué sientes conmigo?». «Paz», respondió inmediatamente. «Por primera vez en la vida, siento que puedo ser completamente yo mismo con alguien». Lupita sintió que su corazón se aceleraba. «Alejandro, sé que es temprano. Sé que todo esto es complicado y peligroso». Se acercó más. «Pero no puedo fingir que no siento». «Yo tampoco», admitió ella en voz baja. Cuando él la besó, fue suave, tentativo, como si estuviera pidiendo permiso. Lupita respondió, y por un momento el mundo a su alrededor desapareció. Solo estaban ellos dos, las estrellas, y la sensación de que tal vez, solo tal vez, habían encontrado algo real en medio de toda aquella locura. Cuando se separaron, Lupita supo que había cruzado una línea definitiva. Ya no era fingimiento, ya no era conveniente. Era amor, real y aterrador. Y ya no había vuelta atrás. Una semana después de la noche en la terraza de Alejandro, Lupita despertó con el teléfono sonando insistentemente.
Era Sofía, en pánico. «Lupe, tienes que ver esto ahora». La voz de su hermana estaba alterada. «¿Qué pasó?» «Enciende la televisión en el canal de noticias. Rápido». Lupita corrió a la sala y encendió la TV. En la pantalla, una reportera hablaba sobre un escándalo que involucra al heredero de los Velasco. Su corazón se detuvo cuando vio su propia foto aparecer en la noticia. Investigaciones revelan que Lupita Hernández, actual novia de Alejandro Velasco, habría sido contratada para fingir una relación con el heredero multimillonario. Fuentes cercanas a la familia confirman que todo no fue más que una actuación para satisfacer las exigencias del patriarca Francisco Velasco. Lupita sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las fuentes cercanas solo podían ser Catalina o alguien por encargo de ella. La noticia continuaba con detalles íntimos sobre el primer encuentro en el mercado, el valor pagado, incluso citaciones de conversaciones que ella solo había tenido con Alejandro. Su celular comenzó a sonar incesantemente. Periodistas, curiosos, incluso algunos clientes del mercado queriendo confirmaciones. Lupita apagó el aparato y se sentó en el suelo de la sala, temblando. Sofía llegó 15 minutos después, encontrando a su hermana en estado de shock. «Lupe, respira. Vamos a resolver esto». «¿Cómo, Sofía? ¿Cómo voy a resolver esto?» Lupita miró a su hermana con ojos llorosos. «Mi vida se convirtió en un circo. Todo el mundo va a pensar que soy una estafadora, una aprovechada. Las personas que importan saben quién eres». «¿Y Alejandro?» Lupita sintió que el pecho se le oprimía. «Debe estar pensando que yo filtré la información, que traicioné su confianza». Como si fuera telepatía, sonó el interfono. Era Alejandro. Cuando Lupita abrió la puerta, vio a un hombre trastornado. Su cabello estaba desarreglado, su ropa arrugada, y había círculos oscuros bajo sus ojos. Lupita entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. «¿Estás bien?» «¿Estoy bien?», rió amargamente. «Mi vida acaba de convertirse en noticia nacional como si fuera una criminal. Sé quién hizo esto», dijo Alejandro tomando sus manos. «Y no fuiste tú. Nunca pensé que fueras tú». «¿Quién fue?» «Catalina contrató a un investigador privado. Consiguió grabar conversaciones, tomar fotos, reunir evidencias sobre nuestro acuerdo inicial». Alejandro se pasó las manos por el cabello. «Me amenazó con filtrar todo si no terminaba contigo inmediatamente». Lupita sintió una mezcla de alivio y rabia. «¿Y qué le dijiste?» «Que podía hacer lo que quisiera, que no iba a terminar contigo por chantaje». Entonces cumplió. Su amenaza la cumplió. Pero Lupita, Alejandro sostuvo su rostro entre las manos. «Eso no cambia nada entre nosotros. No me importa lo que la gente piense, lo que los medios digan, lo que mi familia, tu familia». Lupita lo interrumpió. «Alejandro, esto va a destruir la reputación de los Velasco. Tu abuelo, tus negocios. Mi abuelo está de nuestro lado. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque está aquí abajo, en el coche, esperando para hablar contigo». Lupita abrió los ojos como platos. «¿Está aquí?», insistió en venir. «Dijo que tenía algo importante que decirte». Minutos después, don Francisco Velasco estaba sentado en el pequeño sofá de la sala de Lupita, tomando café que Sofía había preparado. El contraste era surrealista, el hombre más poderoso de Lams. País en la humilde casa de las hermanas Hernández. «Lupita, querida», comenzó don Francisco, «primero quiero que sepas que lamento profundamente la exposición que estás sufriendo. Catalina se pasó de todos los límites. Señor Velasco, entiendo si usted quiere que me aleje de la familia. Sé que esto está causando problemas para ustedes». «Al contrario», el patriarca sonrió, «quiero que te acerques aún más». Lupita miró confundida a Alejandro, que parecía igualmente sorprendido. «¿Cómo así?» «Lupita, hay algo que necesitas saber, algo que ni siquiera Alejandro sabe». Don Francisco respiró hondo. «Yo sabía sobre el acuerdo de ustedes desde el primer día». El silencio en la sala fue total. «¿Lo sabías?» Finalmente habló Alejandro.
Había mandado que te siguieran, Alejandro. Estaba preocupado por tu depresión, tu reticencia a asumir responsabilidades familiares. Cuando supe de tu desesperación aquella noche, del encuentro en el mercado, mandé a mis hombres investigar a Lupita inmediatamente. Lupita sintió que las piernas le flaqueaban. Entonces usted sabía que todo era fingido cuando hizo el anuncio en la fiesta. Lo sabía, pero también sabía que no permanecería como fingimiento por mucho tiempo. Don Francisco sonrió. Lupita, en 60 años de matrimonio, aprendí a reconocer el amor verdadero cuando lo veo. Y lo vi en los ojos de ustedes dos aquella primera noche. Pero, abuelo, Alejandro se sentó pesadamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas descubrir tus propios sentimientos sin influencia externa. Necesitabas tener certeza de que estabas eligiendo a Lupita por amor, no por obligación o rebeldía. Don Francisco miró a los dos. Y lo lograron. Lupita todavía estaba procesando la revelación. ¿Entonces usted orquestó todo esto? No lo orquesté, solo facilité algunas situaciones. El anuncio público, el apoyo en la subasta, la protección contra algunas de las maniobras de Catalina. Don Francisco tomó un sorbo de café. Pero los sentimientos, las elecciones, todo eso fue genuino. ¿Y ahora?, preguntó Lupita. ¿Con toda esta exposición en los medios? Ahora ustedes prueban que el amor verdadero es más fuerte que escándalos pasajeros. Don Francisco se levantó. Alejandro, ¿tienes algo que preguntar a Lupita? Alejandro miró confundido a su abuelo, luego a Lupita. Entonces, como si una luz se encendiera, se levantó y se arrodilló en el suelo de la pequeña sala. Lupita Hernández, dijo con voz temblorosa, esta vez no estoy pidiendo 5 minutos de fingimiento. Estoy pidiendo una vida entera de verdad. ¿Quieres casarte conmigo? Lupita miró a aquel hombre arrodillado en su sencilla sala, pidiendo no por conveniencia o presión familiar, sino por amor genuino. Miró a don Francisco, que sonreía orgulloso, y a Sofía, que tenía lágrimas en los ojos. Sí, respondió también con lágrimas. Quiero. Cuando Alejandro la besó, todavía arrodillado en el suelo, don Francisco aplaudió discretamente. Ahora sí tenemos una boda de verdad para planear, dijo. 6 meses después. La boda ocurrió exactamente donde todo comenzó, en el mercado del barrio San Judas. Los puestos fueron decorados con flores blancas y doradas, y una pasarela improvisada fue creada entre los puestos. Lupita usaba un vestido sencillo pero elegante, y caminaba entre las personas que la conocían desde siempre. Doña Esperanza lloraba de emoción, otros vendedores arrojaban pétalos de rosas, y los clientes habituales de Lupita aplaudían su paso. Al final de la pasarela, Alejandro esperaba de smoking, pero con una sonrisa más genuina que cualquiera hubiera visto jamás. Don Francisco ofició la ceremonia, y cuando los novios se besaron, todo el mercado estalló en aplausos y gritos de alegría. ¿Quién lo diría?, comentó Sofía con don Francisco durante la fiesta, que un pedido desesperado bajo la lluvia resultaría en esto. El amor encuentra sus caminos, querida, respondió el patriarca, a veces por los caminos más inesperados. Catalina, que había observado la ceremonia desde lejos, finalmente se acercó a la pareja durante la fiesta. Lupita, dijo con una expresión que mezclaba derrota y respeto, ganaste, honestamente. No era una competencia, Catalina, respondió Lupita amablemente. Se trataba de encontrar dónde pertenece cada uno de nosotros. Tal vez tengas razón. Catalina miró a Alejandro, luego de vuelta a Lupita. Cuídense el uno al otro. Y con eso se alejó, dejando el pasado definitivamente atrás. Durante la fiesta, Margarita se acercó a Lupita. Te debo una disculpa, dijo con humildad genuina. Estaba equivocada. Eres exactamente lo que Alejandro necesitaba. Gracias, Lupita abrazó a su suegra. Y gracias por las clases. Me ayudaron más de lo que usted imagina. La fiesta duró hasta tarde, con música en vivo, comida preparada por los propios vendedores del mercado
y una alegría contagiosa que mostraba que la felicidad verdadera no dependía del lujo, sino de conexiones humanas genuinas. Cuando los novios finalmente se despidieron para la luna de miel, en las Maldivas, conforme a la subasta que don Francisco había ganado, Lupita miró una última vez el mercado que había sido su vida durante tantos años. ¿Vas a extrañarlo?, preguntó Alejandro. Siempre, respondió ella. Pero ahora sé que puedo volver cuando quiera, como visitante, como amiga, como alguien que nunca olvidó sus raíces. ¿Y los proyectos sociales? Lupita sonrió. Don Francisco había cumplido su promesa, creando un cargo real para ella en la empresa, directora de proyectos comunitarios, conectando pequeños negocios con grandes oportunidades. Su primera iniciativa sería un programa de microcréditos para vendedores del mercado. Serán mi forma de retribuir todo lo que recibí, dijo. Mientras el coche se alejaba del mercado, Lupita vio a Sofía saludando, ya en su último año de medicina, con sus estudios garantizados y su futuro brillante. Vio a doña Esperanza limpiándose lágrimas de alegría, y todos los rostros conocidos que habían formado parte de su camino. Alejandro, dijo tomando la mano de su esposo. Sí, gracias por aparecer en mi puesto aquella noche, lluviosa. Gracias a ti por aceptar 5 minutos de locura que se transformaron en una vida entera de felicidad. Y mientras se dirigían al aeropuerto, Lupita sabía que a veces los mejores finales comienzan con los inicios más inesperados, que el amor verdadero puede florecer en los lugares más improbables, entre personas aparentemente incompatibles, cuando existe honestidad, valentía y la disposición de arriesgarse por lo que realmente importa. 3 años después, cuando Lupita y Alejandro renovaron sus votos en el mismo lugar, rodeados ahora por sus 2 hijos pequeños y por una comunidad aún más unida, ella finalmente entendió que aquella tormenta que trajo a Alejandro hasta su puesto no había sido casualidad. Había sido destino. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita y Alejandro haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Este viaje de amor verdadero, que floreció en medio de circunstancias inesperadas, nos recuerda que la felicidad puede llegar de las formas más sorprendentes, cuando menos lo esperamos. Para seguir viviendo historias emocionantes como esta, hemos preparado una playlist especial, con narrativas igualmente cautivadoras, que exploran los diferentes caminos del amor y la superación. Pueden encontrarla haciendo clic aquí al lado. Si la historia de Lupita y Alejandro logró arrancarles una sonrisa, una lágrima o un suspiro apasionado, no olviden demostrar su cariño suscribiéndose a nuestro canal y dejando un me gusta en este video. Todos los días traemos historias únicas que celebran la complejidad de la vida, el poder del amor verdadero y el valor de arriesgarse por la felicidad. Cuéntenos en los comentarios. ¿Creen que el amor puede florecer en apenas 5 minutos? ¿Cómo sucedió con Lupita y Alejandro? ¿Cuál fue el encuentro más inesperado de su vida? Queremos escuchar sus propias historias de amor y superación. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando las emociones humanas a través de narrativas que quedan en el corazón. Hasta la próxima historia y recuerden,